Hola, mi nombre es Jesús Rodríguez, soy coordinador de proyecto de Renacenit, Red Nacional Cristiana al servicio de la niñez venezolana. Hoy vamos a hablar sobre la niñez en medio nuestro, un acercamiento teológico. Cuando entendemos teología, es el deseo de cada creyente de acercarse a la palabra de Dios para escuchar su voz y hacerle obediente a Él en cada uno de los aspectos que nos toca vivir. En este caso, es nuestra relación con la niñez. ¿Cómo obedecemos a Dios en nuestra relación con la niñez? Eso va a ser nuestro principal acercamiento teológico. Vamos a ver en forma muy resumida el tratamiento de la niñez en el Antiguo Testamento. Principalmente era en torno a la protección a los huérfanos. Fíjense lo que dice Job acerca de sí mismo cuando lo leemos en el capítulo 31, versos 18. Desde la niñez he cuidado a los huérfanos como un padre. Es decir, ya desde ese momento, desde el Antiguo Testamento, hay una política de protección para aquellos niños, niñas o adolescentes que se quedaban sin padres, lo cual era bastante probable en la antigüedad. Y en el Salmo 8.2, Dios empodera la participación de la niñez. A los niños y a los bebés les has enseñado a hablar de tus fuerzas. Es decir, que los niños son capaces de empoderar la palabra de Dios. Dios habla a través de la niñez. Eso es lo que nos enseña el Salmo 8.2. Ahora vamos a revisar muy someramente cómo era la niñez en el siglo I. Y debo caracterizarla de esta manera, aunque mucho de lo que vamos a decir aquí es también el mismo tratamiento que había en cualquier época de la antigüedad. Fíjense, la mortalidad infantil alcanzaba a veces el 30%. Otro 30% moría en torno a los 6 años. Ciertamente un 60% había desaparecido para los 16 años. Estudios actuales estiman que más del 60% perdía a uno o a los dos progenitores antes de llegar a la pubertad. Los niños eran siempre los primeros en sufrir las consecuencias del hambre, la guerra y la enfermedad. Y en algunas zonas o épocas, pocos alcanzaban la edad adulta con ambos progenitores vivos. O sea que la orfandad era casi una situación general en casi toda la niñez. Los niños carecían prácticamente de estatus en la comunidad o en la familia. Un menor de edad se equiparaba a un esclavo. Solo tras alcanzar la madurez podía una persona libre heredar los bienes. También podríamos destacar que en esa época había la supremacía cultural del hombre y había muchas niñas que eran asesinadas porque el simple hecho de haber nacido con el género femenino, porque la gran expectativa de la familia es que tuvieran el género masculino, que era el sinónimo de herencia. Esto nos puede dar una somera acercamiento de cómo de qué era lo que se creía acerca de la niñez en la antigüedad. Y esto entonces le da mucha relevancia a lo que nuestro Señor Jesucristo destaca en los evangelios. Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Marcos 10, del 13 al 16.
Aquí en este versículo podemos ver a dos actores principales. A los discípulos que distancian a la niñez de Jesús y cómo Jesús empodera a la niñez. Si queremos un acercamiento teológico, tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que hoy, en las iglesias de hoy, en la cultura evangélica de hoy, nos distancia de la niñez? Hay tres aspectos. El primero que voy a mencionar es el adultocentrismo, que consiste en creer que el referente de madurez es la adultez. Y si eso es así, pues se subestima completamente la participación de la niñez. Todo lo que pertenece a la niñez es inferior y todo el discurso que puede estructurar el adulto es superior. Ya ahí hay una relación de dominio que interrumpe la relación entre el adulto y la niñez. Lo otro es la visión antropológica dual de nuestras iglesias. Creemos que hay dos visiones, la visión espiritual y la visión secular. La visión espiritual, que es la que consideramos más importante, es la del culto, la de la liturgia, y la visión secular es la de nuestros hogares, la de nuestro trabajo, nuestra vida cotidiana, donde precisamente donde mayor parte se desarrolla la vida de la niñez. Y eso nos conduce necesariamente a una visión dual de la justicia. Existe la justicia de los hombres y existe la justicia de Dios. Se tiende a subestimar la justicia de los hombres y a sobreestimar la justicia de Dios. Y al subestimar el juzgado de los hombres, pues puede crearse una cultura de impunidad. Ahora podemos explorar cuál es la cultura de empoderamiento de la niñez, según los evangelios. Y como acabamos de ver, según el Jesús de los evangelios, la niñez es la referencia esencial del reino de Dios. Si no se hacen como niños, no pueden entrar en el reino de Dios. Es taxativo. Entonces la pregunta contextual principal que debemos hacerlo es ¿qué hacer en nuestras iglesias para convertir a la niñez en referencia esencial del reino de Dios? Para que eso ocurra debe haber tres aspectos: protección, participación y protagonismo. La protección son todos los elementos que garantizan la seguridad integral de la niñez. La participación es la inclusión de la niñez en la mayor parte de las actividades eclesiásticas. Y el protagonismo es considerado como la faceta superior de la participación, porque permite que la niñez programe sus propias actividades y las evalúe. Es decir, es una participación superior. Ahora vamos a hablar un poco sobre qué habla el Evangelio acerca de la protección de la niñez. Recordemos lo que nos dice en Mateo 25, 33 al 39. Vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Le contestaron los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O necesitado de ropa y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey le responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Y quiero hacer énfasis en lo que dice aún por el más pequeño. Aquí podemos ver que toda la existencia humana está bajo la soberanía de Dios y toda la existencia humana importa al Creador. Por lo tanto, toda la existencia de la niñez le importa al Señor. Si comen, si tienen agua potable, si tienen ropa. Es decir, es ver la niñez desde una integralidad. Por eso creemos
que sin la protección de la niñez, la participación y el protagonismo no puede existir. La política de protección de la niñez se interesa por la absoluta preocupación por cada aspecto de la dignidad humana. Y eso es discipulado cristiano. Las políticas de protección de las iglesias respetan y protegen todos los derechos humanos de la niñez. La protección de la niñez implica preocupación pastoral por el desarrollo integral de la familia. La familia es un factor principal para la protección de la niñez. Creemos que la familia es el principal manto protector de la niñez. Si no hay familias sanas, no puede haber un marco sano de protección de la niñez. Y como dije antes, para que pueda haber participación, tiene que haber protección. Una vez que haya en nuestras iglesias una buena política de protección, la participación de la niñez en las iglesias entonces es la inclusión de las actividades propias de la niñez dentro de sus programas cotidianos. Esto exige valorarlos y acompañarlos, entre otras cosas, en el juego, en el dibujo, en el drama, en las construcciones de sus relatos, en música, etc. El protagonismo exige una mayor calidad de participación de la niñez porque es capaz de planificar sus actividades y de evaluarlas junto con el adulto. Y una vez más, todo protagonismo de la niñez debe prescindir de imposiciones del modelo de adultez. O sea, las actividades de la niñez no es una reproducción de las actividades del adulto. Son actividades muy propias de ella. Y ya para terminar, quiera el Señor entonces que tomamos en cuenta con muchísima importancia estos tres aspectos: protección, participación y protagonismo, para que nuestra niñez pueda tener una feliz relación entre el adulto y el niño. Dios les bendiga. Ay, no sé si...